Richard Trenton Chase tenía una obsesión con la sangre y vivía atormentado por creencias extrañas sobre su salud. Sostenía naranjas sobre su cabeza, convencido de que la vitamina C se absorbía por difusión, y pensaba que sus huesos craneales se movían, por lo que se afeitaba la cabeza para observarlos. Desde joven, mostró comportamientos perturbadores, como prender fuego y maltratar animales. A los 10 años ya mataba gatos. Durante su adolescencia, tuvo problemas con las drogas y el alcohol, y se vio envuelto en situaciones extrañas, como la incapacidad de mantener una erección, lo que le llevó a consultar a un psiquiatra. Este le diagnosticó posibles trastornos mentales graves, aunque no lo internaron. A medida que crecía, su comportamiento se volvió más errático. Vivió con compañeros de cuarto que reportaron sus conductas raras, como cerrar con clavos su armario o sentirse constantemente invadido. Su paranoia aumentó al punto de acudir a urgencias, creyendo que le habían robado una arteria pulmonar. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero algunos creyeron que su psicosis era provocada por el abuso de drogas. Su estado empeoró y comenzó a consumir sangre de animales, matando y destripando conejos y bebiendo su sangre cruda. A pesar de sus problemas, fue liberado de los hospitales psiquiátricos tras pasar periodos de observación. Su madre, aunque sabía de su comportamiento extraño, no denunció sus actos de violencia, como cuando tiró y desgarró un gato muerto frente a ella. Tras ser liberado, Chase comenzó a cometer actos cada vez más violentos, incluyendo el asesinato de personas. En 1977, un incidente en Nevada con la policía lo llevó a ser arrestado, donde se encontró evidencia de sus prácticas macabras. Aunque la policía no pudo vincularlo a un crimen en ese momento, su comportamiento se volvió más peligroso. En diciembre de ese año, cometió su primer asesinato, lo que marcó el inicio de una serie de crímenes violentos, que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más notorios. La esposa de Ambrose Griffin se presentó en urgencias acompañada de la policía de homicidios. Mientras ella estaba en el lugar, su esposo se desplomó frente a ella. Aunque escuchó dos ruidos extraños, no les prestó mucha atención, ya que acababan de regresar de compras. Más tarde descubriría que su esposo había sido víctima de un tiroteo desde un coche. Un testigo aseguró haber visto a un hombre con un rifle en el vecindario, pero no era el responsable. Las investigaciones no dieron resultados inmediatos, aunque se hallaron casquillos de bala cerca de la casa de los Griffin. Poco después, un niño de 12 años denunció haber sido disparado desde un coche similar al Pontiac Trans Am de Chase. A pesar de un intento de identificación mediante hipnosis, la pista no condujo a ningún arresto. A su vez, la policía también investigó un disparo previo a una mujer en la misma zona, encontrando que el calibre de la bala coincidía con el usado en el asesinato de Griffin. Sin embargo, las pistas se agotaron temporalmente. El 11 de enero de 1978, Dawn Larson tuvo un encuentro desconcertante con Chase, quien, aunque le pidió un cigarro, mostró una actitud extraña. 2 semanas después, Jean Layton vio a un joven sospechoso, que más tarde resultó ser Chase, merodeando por su propiedad. En otro incidente, los Edwards vieron a un hombre desconocido en su casa, quien huyó tras ser descubierto, dejando evidencia de robo y actos perturbadores en la vivienda. Chase seguía su patrón, probando puertas en busca de una entrada fácil. Encontró una casa sin llave y atacó a Teresa Valen, una joven embarazada. Le disparó varias veces antes de arrastrarla al dormitorio, donde procedió a mutilar su cuerpo de manera horrenda. Cuando su esposo, David Wallen, regresó esa noche, descubrió la escena espantosa. Su esposa había sido asesinada de forma brutal, con su cuerpo desmembrado y mutilado. Chase había cometido un acto extremadamente violento con la víctima Evelyn Mirod, a quien apuñaló varias veces en los pulmones, el hígado, el diafragma y el pecho, además de extirparle los riñones.
y cortar su páncreas. Colocó los riñones de nuevo dentro de su cuerpo y se manchó la cara y las manos con su sangre, lamiéndose los dedos. También usó un envase de yogur para beber su sangre, y en un acto especialmente macabro, le metió heces de animal en la boca. Alrededor del cuerpo había círculos de sangre, lo que sugería que había utilizado algún recipiente para recogerla. Un cachorro mutilado fue encontrado cerca de la casa, y la policía también descubrió que había un hombre extraño que había comprado 2 cachorros de la familia de Evelyn, sin importar su sexo. El 27 de enero, Evelyn estaba cuidando a su sobrino de 20 meses, cuando su amigo Dan Meredith llegó a su casa. Mientras tanto, su hijo Jason no llegaba a casa de una amiga, por lo que la niña fue a investigar. Al entrar en la casa, encontró la escena del crimen. Dan estaba muerto en el pasillo, con un disparo en la cabeza, mientras que Evelyn yacía desnuda en su cama, víctima de múltiples apuñalamientos, incluyendo una brutal agresión sexual. El cuerpo de su hijo, Jason, fue encontrado también asesinado, con disparos en la cabeza. Tras un análisis más detallado, los investigadores encontraron que las huellas de sangre en la escena coincidían con las huellas de zapatos encontradas en otros crímenes relacionados. También se recibió el testimonio de una niña que describió a un hombre sospechoso cerca de la casa, el cual encajaba con las características de Chase. Además, se descubrió que Chase había robado el vehículo de Dan Meredith. Aunque parecía que el bebé de Evelyn estaba muerto, la policía no sabía que Chase había llevado al bebé a su casa, donde lo mutiló aún más. La policía, tras realizar un perfil de este asesino, concluyó que era un hombre desorganizado con psicosis probable, que no había planeado sus crímenes y no había intentado ocultar las pruebas. El FBI consideró que el asesino probablemente viviera cerca de los lugares de los crímenes y que continuaría matando hasta que fuera capturado. El perfil sugirió que el asesino era un hombre blanco, delgado y desnutrido, posiblemente desempleado, o trabajando en algo relacionado con el hogar, con antecedentes de enfermedades o consumo de drogas. Se creía que vivía solo y que su comportamiento era paranoico. Se realizaron varios interrogatorios a personas de la zona, y algunas mencionaron haber visto a un hombre blanco conduciendo una camioneta roja. Sin embargo, las descripciones fueron vagas, excepto la de una joven que recordó un encuentro extraño con Chase. Estaba de compras en el centro comercial Town and Country Village, cerca de la residencia de Chase, cuando él se le acercó y le preguntó: ¿Ibas en la motocicleta cuando Kurt murió? Zrenia, lo que la sorprendió. Nancy lo reconoció como Rick Chase, aunque ahora lucía muy diferente, sucio y agitado. Después de hablar brevemente con él, logró escapar en su coche, y, al ver un retrato policial de un hombre con una parca naranja, se dio cuenta de que podría ser el mismo que la policía buscaba. Además, la policía descubrió que Chase había comprado una pistola semiautomática, calibre 22, y munición en enero de 1978. Un vecino de Chase, Don Larson, también recordó haber visto un mapa de Sacramento en la pared de su apartamento, marcado con tinta negra. Aunque temía enfrentarse a él, Larson contactó a la policía. Los detectives investigaron a Chase, encontrando antecedentes de enfermedades mentales y arrestos previos relacionados con drogas y armas. Lograron rastrear su dirección y, al llegar a su apartamento, el administrador les informó que la madre de Chase pagaba el alquiler y sospechaba que él estaba abusando de LSD. Cuando los detectives intentaron hablar con Chase, él no les abrió, pero más tarde lo detuvieron mientras salía del apartamento con una caja en manos. Durante un forcejeo, los detectives notaron manchas oscuras en su parca naranja y en sus zapatos, que parecían cubiertos de sangre. Le incautaron una pistola semiautomática, calibre 22 manchada de sangre, junto con la billetera de Dan Meredith y guantes de látex. Al registrar su apartamento, los detectives encontraron un lugar extremadamente repugnante, cubierto de sangre.
descubrieron trozos de hueso, partes de cuerpos en el refrigerador y un contenedor con tejido cerebral humano. También encontraron una licuadora sucia, 3 collares para mascotas, pero sin animales, y fotos de órganos humanos de un libro de ciencias. Además, un calendario mostraba la palabra hoy en las fechas de los asesinatos de Wallen y Mirot, lo que vincula a Chase directamente con los crímenes. El lugar donde vivía Chase tenía un aire aterrador, y la palabra hoy estaba escrita en 44 fechas más durante ese año en su calendario, lo que aumentaba la sensación de mal presagio. Al menos ahora estaba bajo custodia, y se recogieron pruebas para compararlas con las muestras de las víctimas. Aunque había mucha sangre en su ropa, y se le tomaron muestras de cabello, cuando intentaron extraerle una muestra de sangre, tuvieron que sujetarlo debido a su miedo extremo a perderla, algo que desconocían en ese momento. El abogado de Chase, Barry Salami, fue asignado para su defensa, y pronto lo separaron de los detectives, que habían trabajado arduamente para obtener una confesión. Mientras tanto, la policía continuó buscando al bebé desaparecido, incluso en la casa de la madre de Chase, quien se mostró reacia a cooperar, defendiendo a su hijo, a pesar de las pruebas encontradas. Chase confesó a un recluso que había bebido la sangre de sus víctimas, porque creía que sufría de envenenamiento sanguíneo y necesitaba sangre para sobrevivir. Finalmente, el 24 de marzo, un conserje de una iglesia encontró los restos de un bebé varón en una caja, y al llegar la policía, identificaron la ropa del niño como la de la familia Mirot. El bebé había sido decapitado. Tenía múltiples heridas de bala y apuñaladas, y debajo de su torso momificado se encontró un llavero de Dan Meredith. El fiscal principal, Ronald Bullwood Tuckerman, se preparaba para pedir la pena de muerte, mientras que la defensa de Chase alegaba demencia. Sin embargo, el fiscal insistió en que Chase sabía que sus actos estaban mal y que no estaba obligado a cometerlos. Se presentó un cambio de sede debido a la notoriedad del caso, y el juicio se trasladó a Santa Clara. A lo largo de su juicio, Chase fue examinado por varios psiquiatras. Algunos lo diagnosticaron con personalidad antisocial en lugar de esquizofrenia, y uno incluso destacó que no había evidencia de que se sintiera obligado a matar, sino que simplemente creía que la sangre tenía propiedades terapéuticas. El juicio comenzó en enero de 1979, con Chase acusado de 6 asesinatos. Durante el proceso, se presentaron 250 pruebas, incluidas las armas y la billetera de Dan Meredith, halladas en el bolsillo de Chase. David Wallen fue el primer testigo en describir la escena del crimen, seguido por casi 100 testigos más. Chase subió al estrado para defenderse, luciendo demacrado, con un peso de solo 48 kilos y los ojos hundidos. Afirmó haber estado semiconsciente durante los asesinatos y admitió haber bebido la sangre de Wallen. Aunque no recordaba mucho de los siguientes crímenes, recordó dispararle al bebé y decapitarlo, dejándolo en un cubo para obtener más sangre. Chase creía que sus problemas se originaban en su incapacidad para tener relaciones sexuales durante su adolescencia, lo que lo llevó a arrepentirse de sus crímenes. La defensa intentó argumentar que debía ser condenado por homicidio en segundo grado para evitar la pena de muerte, destacando su evidente desequilibrio mental y la falta de tratamiento adecuado. Sin embargo, el doctor que lo evaluó lo describió como un monstruo que, aunque demente, sabía lo que hacía y no tenía esperanza de rehabilitación. El 8 de mayo de 1978, tras 5 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. En la fase de control de cordura, el jurado determinó que Chase estaba legalmente cuerdo tras solo 1 hora de deliberación. Finalmente, se decidió que debía ser ejecutado en la cámara de gas de la penitenciaría de San Quintín. Durante las entrevistas realizadas por los perfiladores del FBI para enriquecer su base de datos sobre psicología criminal,
descubrieron las extrañas creencias de Chase. Robert Ressler, uno de los entrevistadores, relata cómo Chase le confesó que en 1976 creía que su sangre se estaba convirtiendo en polvo, por lo que necesitaba sangre de otras criaturas para reemplazarla. Los psiquiatras que lo trataron lo dieron de alta en 1977, a pesar de las advertencias de algunos miembros del personal, quienes lo consideraban un peligro. Desde su arresto en Nevada hasta sus primeros asesinatos, su salud mental empeoró rápidamente. Después de matar al gato de su madre y comprar perros para sacrificarlos, comenzó a atacar a personas en su vecindario, quemó el garaje de un vecino y empezó a recopilar artículos sobre crímenes violentos, como los de un estrangulador cercano. A medida que los asesinatos se sucedían, Chase mantenía un extraño sentido de justificación, como cuando les dijo a los perfiladores que mataba para salvar su vida.